Qué gozo es estar aquí en esta hora y en esta oportunidad. Damos gracias a Dios por la bendición de poder estar aquí. ¿Cuántos se alegran de estar aquí en esta hora? Denle un aplauso fuerte al Señor el día de hoy. También a los que nos visitan ahí por internet, a nuestras sedes, siempre les tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, aquellos que nos acompañan en Batman Lake o también en Vickery, que son parte de nuestra comunidad y de nuestra iglesia. El día de hoy es un día maravilloso. ¿Cuántos vinieron el día de hoy a recibir palabra de Dios? Ahora ya estoy viendo un poquito de su rostro, se ven como siempre muy bien, se ven hay una palabra que decimos en Colombia, muy tintinos, muy acicalados, es decir, muy bien vestiditos, muy bien organizaditos el día de hoy. Vamos a orar y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable el día de hoy. ¿Cuántos quieren recibir la palabra el día de hoy? Señor, gracias porque tú estás con nosotros. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu obra en nuestras vidas, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, disipa de nuestra mente cualquier carga, cualquier preocupación. Padre, queremos exclusivamente concentrarnos en la exposición de tu palabra. Háblanos el día de hoy, oh Dios, háblanos que tu pueblo escucha. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Unas personas piensan que la felicidad está relacionada con las posesiones y se esfuerzan por tener más y más. Sin embargo, se dan cuenta que por más que tienen, la felicidad no viene por lo que tienen. Otros piensan que por tener un cuerpo escultural. Entonces pasan horas en el gimnasio, está bien que vaya al gimnasio, pero cuando logran tener el cuerpo deseado, se dan cuenta que eso tampoco les da felicidad. Otros, después de algún tiempo, piensan que el tener una relación los va a hacer felices. Algunos dicen, bueno, si yo estuviera casado o casada, tendría descanso. Pero se casan y se dan cuenta que una persona no da felicidad. ¿Por qué se rieron? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero la verdad es que otros añoran tener preparación, títulos, se esfuerzan por tener la carrera de sus sueños, logran ser profesionales, logran tener el título en la pared, pero después de eso se dan cuenta que no son felices. Es más, algunos dicen ser infelices. Otros dicen, bueno, nos faltan niños. Entonces se casan y dicen, cuando tengamos niños, vamos a ser felices. Y tienen niños y son infelices. Porque se dan cuenta que la felicidad no la da una relación, no la dan los hijos, no lo da un estatus, no lo dan los títulos. Otros tienen en mente algunos sueños. Algunos dicen, bueno, yo voy a ser feliz cuando tenga, como dice la propaganda, casa, carro y beca. Cuando tenga todo, voy a ser feliz. Se dan cuenta que tienen casas lindas, que tienen carros lindos y que quizás tengan todo para pagarle a sus hijos. No obstante, siguen siendo infelices. La pregunta que surge es, ¿habrá la felicidad de este lado de la eternidad? Es más, ¿cómo puedo ser feliz? Si somos supremamente felices y otros son infelices, ¿cuál es la diferencia? El día de hoy vamos a culminar nuestra serie de sermones en la epístola a los Filipenses. Y Filipenses nos habla de un gozo, de una felicidad que no nace de un optimismo genuino, ni de una circunstancia, ni de una relación, ni posición, ni alcance, sino de una relación. Hoy vamos a hablar del arte del contentamiento cristiano, el aprender a estar contento. Porque si tú eres infeliz el día de hoy, déjame decirte que el día de mañana lo serás si no aprendes del arte de contentarte. Filipenses capítulo 4, ¿cuántos trajeron su Biblia? Si no está ahí en la pantalla, no se preocupe, hay gracia. Filipenses 4 del 10 al 13. Dice así la palabra del Señor. Está ahí en la
en la pantalla. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido ¿a qué? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A esa sí se lo saben. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Filipenses 4 del 10 al 13 se ubica en la conclusión epistolar donde el apóstol Pablo agradece por el apoyo material de la iglesia de Filipo hacia su ministerio. No obstante, él transforma ese agradecimiento en una lección espiritual. La ofrenda de la iglesia es evidencia de la comunión con Dios y con Él. Pero también es una oportunidad para enseñar que el gozo no depende de tener o no tener, sino de haber aprendido el secreto del contentamiento. Déjame decirte que hoy te voy a dar la receta para ser feliz. Y no soy un palabrero. Viene de la palabra del Señor. La receta del contentamiento, algunos le han llamado así, en algunos escritos, en algunos comentarios. El arte del contentamiento. Hoy vamos a responder a unas preguntas, pero en especial a una en particular. ¿Cómo se puede tener gozo en todas las circunstancias? ¿Cómo tener gozo en todas las circunstancias? Nos damos cuenta que en este pasaje de las Escrituras, el apóstol Pablo habla de haber aprendido el contentamiento. El contentamiento es algo que se aprende. Y el día de hoy vamos a ver cómo puedo tener gozo en todas las circunstancias. El apóstol Pablo señala 3 movimientos del alma que restauran el ánimo, transforman la ansiedad y disciplinan la mente. 3 pasos espirituales que practicados con perseverancia conducen a la paz de Dios y una experiencia con Él. 3 verdades que revelan el secreto del contentamiento. 3 verdades, ahí está, que revelan el secreto del contentamiento. Si usted trajo las notas, ahí en su boletín, vaya completando. 3 verdades que revelan el secreto del contentamiento. ¿Están listos y listas? Primera verdad, reconocer la providencia de Dios. Reconocer la providencia de Dios. Versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Este versículo del apóstol Pablo enseña que el gozo cristiano surge de la providencia divina, no de la abundancia humana. Su alegría no proviene de la cantidad recibida, sino de la evidencia del cuidado de Dios manifestado por medio de los filipenses. El verbo griego revivir evoca la imagen de una planta que florece después de invierno, simbolizando que la generosidad de la iglesia era una señal viva de la fidelidad divina. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Cuántos de ustedes tienen una planta en la casa que de repente usted piensa que está muerta? Levanta la mano. Y usted dice, se murió la plantica. Pero después de unos 2 o 3 meses se da cuenta que comienza a revivir. Se usa la misma palabra en el griego para decir de que la generosidad de los filipenses hacia Pablo mostraba que su corazón tenía genuinidad y que tenían el Espíritu Santo y que tenían una palabra viva para compartir con él. Y por eso les habla de la providencia de Dios, que todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Cuando usted dice, es que es mío, como cuando el niño está pequeño o la niña está pequeña, las primeras palabras que dice es mío, mine, mine, ¿no? ¿Ha tenido niños pequeños o ha visto? Que dice mine, mine, le pasa el tetero o como le llame usted o el biberón y entonces dice, usted se lo quita y mine. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia natural a ser egoístas. Y el apóstol dice, una de las verdades bíblicas de poder entender la providencia de Dios es entender que todo lo que nosotros tenemos le pertenece ¿a quién?
que es providencia divina. Pero entonces nos habla de dos características dentro de la providencia divina. Para poder reconocer la providencia de Dios, primero tenemos que mirar el recurso. Diga conmigo recurso. Usted complételo ahí. En sus notas, el pasaje que estamos viendo aquí, Filipenses 4, 10a, dice: en gran manera me gocé en el Señor. El énfasis del apóstol Pablo, al igual que la semana pasada, es en el Señor, que determina la esfera y la fuente de su gozo. No se regocija en los recursos, sino en el dador de los recursos. En Cristo las emociones dejan de fluctuar según el entorno, porque el gozo se ancla en una relación estable y suficiente en el Señor. El Señor Jesús mismo prometió un gozo que nadie puede arrebatar. Juan 16, 22 dice: me volvéis a ver y nadie os quitará vuestro gozo. Es un gozo que depende de Dios. El apóstol Pablo encarnó esta misma convicción y él tuvo un resultado visible y constante, una teología que él adoptó, y es la siguiente: las cosas, y la pongo ahí, las cosas pasan en nuestra vida para que no confiemos en nosotros mismos, sino en ¿quién? En Dios. Si tú te pones a pensar, todo lo que pasa en tu vida, Dios lo orquesta para que aprendamos a que no depende de nosotros, sino ¿de quién? De Dios. Dios quiere que aprendamos a depender de Él. Pero cuando tu dependencia está en otro o en otra, en una relación o en un trabajo o en una posición o en un título o en un ministerio, la palabra de Dios dice que nuestra dependencia debe estar ¿en quién? En Jesús. Y por eso las cosas que pasan en nuestra vida son para que no confiemos en nosotros, sino en Dios. Por eso cuando escribe: en gran manera me gocé en el Señor, el apóstol Pablo enseña que el contentamiento no se trata de negar las dificultades, sino de interpretar la vida desde la soberanía de Dios. Por eso la fe madura no solo agradece cuando ve el fruto, sino cuando confía en la raíz. Mi abuelo, por parte de papá, él vivió en un lugar, bueno, él creció en el área donde están los paisas, ¿viste? En nuestro país que hablan de voz, por allá en Medellín. Y él me contaba que cuando estaba chico, nosotros íbamos todas las vacaciones en diciembre a compartir con los abuelos. Y él me compartía un poco de lo que él hacía creciendo, que era plantar. Y él decía: siempre tienes que confiar de que plantas bien y que la raíz está bien cimentada, aunque no veas el fruto. Y lo más simple que él hacía era mostrar un árbol de café, porque pues soy colombiano. Y el café, la planta de café. Y él me mostraba una planta de café y me decía cómo se debía plantar una planta de café y qué tipo de raíz tenía que tener para poderla plantar. Porque no solamente se trata de una buena tierra, sino de una buena raíz. Y yo creo que en la vida cristiana es lo mismo. Nosotros tenemos que aprender a que la raíz nuestra no está en una circunstancia, no está en una persona, no está en una iglesia, no está en un ministerio. Nuestra raíz está cimentada en Cristo Jesús. Entonces, ¿de dónde está la fuente de nuestra vida? No está en lo efímero, está en Cristo. Quiero compartir con ustedes la definición de gratitud de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Dice lo siguiente: gratitud, sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o valor que se nos haya hecho o ha querido hacer, hasta la intención, y a corresponder a él de alguna manera. Lo vuelvo a leer. Sentimiento que nos, ¿qué? Obliga a estimar el beneficio o favor que se nos haya hecho o haya querido hacer y a corresponder a él de alguna manera. El apóstol Pablo aprendió el secreto de ser agradecido con Dios. Y por eso vamos a ver el segundo subpunto, que es la oportunidad. Filipenses 4:10b, vemos la oportunidad, de lo cual también estabais solícitos, es decir, preparados, pero os faltaba la oportunidad. La oportunidad. Aquí el apóstol Pablo revela su comprensión del tiempo divino. Los filipenses siempre habían estado dispuestos a ayudar, pero no siempre tuvieron los medios o el momento. La palabra oportunidad se traduce del griego kairos, que es el tiempo de Dios. ¿Sabe? Muchas veces tú quieres, pero no es el tiempo de Dios. ¿Estamos o no?
Por eso entramos al griego, porque cuando traducimos esa oportunidad, fíjese, no traduce la palabra tiempo, traduce oportunidad, nuestra traducción al español. Pero quiere decir que en el tiempo de Dios, los filipenses habían tenido la intención, pero no tenían los recursos. Y en ese tiempo que el Señor les da los recursos, ellos tienen la disposición, estaban solícitos. Muchas veces estás solícito, pero no es el tiempo de Dios. Y el Señor dice, no es mi tiempo, pero nos recuerda que Él es el dueño de todo. El hecho de que Dios no te haya provisto el día de hoy algo que tú quieras, o que el Señor no haya respondido a tu clamor de la manera que tú esperas, no quiere decir que Dios no sea suficiente, no quiere decir que Dios no quiera, sino que quizá no es la oportunidad de Dios para tu vida ahora. ¿Estamos o no? Esto es profundo. Y por eso el apóstol está agradecido con el tiempo kairos. La demora de Dios, por lo tanto, es un acto de pedagogía espiritual. Hashtag Rolando Aguirre. Esto me salió linda. La demora de Dios, por lo tanto, es un acto de pedagogía espiritual. Lo que Dios hace mientras tú esperas es tan importante como por lo cual estás esperando. Dios nos está enseñando algo en la espera. Por eso el salmista en el Salmo 31:15 dice, en tus manos están mis tiempos. El apóstol Pablo entendió que el tiempo de Dios nunca llega tarde, llega en el tiempo perfecto. Dios nunca llega tarde. Así el creyente maduro aprende a confiar incluso cuando el reloj de la fe parece estar detenido. Usted dice, pues no llegó, pero en el tiempo de Dios llegará. De modo que esperar no es un acto de pasividad, sino una obediencia sostenida. Isaías dice, el que cree no se apresure. Isaías 28:16. Mientras tanto el Señor se prepara en el terreno, dispone los corazones y cumple su propósito a su modo y a su tiempo. El gozo no depende de la rapidez de la respuesta, sino de la certeza en nuestro Creador. Vamos a escuchar las palabras del apóstol Pablo cuando escribe cómo fue su vida. En 2 Corintios, fíjese la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo le pasó la vida a Pablito? 2 Corintios 4, del 8 al 10. Fíjese lo que dice. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué palabra? ¿Cuántos han estado atribulados en todo? Levante la mano. Aquí nadie, eso es para otra iglesia. ¿Angustiados? ¿Alguno? ¿En apuros? Hasta esta mañana apurado. Mas no desesperados. ¿Perseguidos? Pero no desamparados. ¿Derribados? Pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Morir a nosotros para que Cristo viva, eso es lo que quiere decir. En problemas, en circunstancias, en vicisitudes, en todo lo que nos pase, nosotros creemos en el autor y consumador de la fe, que se llama Cristo Jesús. Te puedes sentir apurado, te puedes sentir derribado, te puedes sentir destruido, pero la palabra de Dios nos recuerda el día de hoy que no lo estamos. Segunda característica que nos ayuda a aprender el contentamiento. Segundo, aprende el contentamiento. Y lo vuelvo a poner ahí, aprende el contentamiento. Capítulo 4, del 11 al 12, dice, no lo digo porque tenga escasez. El apóstol Pablo, que había aprendido a tener de todo y no tener nada también. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. En estos versículos el apóstol Pablo revela el secreto del alma satisfecha. El contentamiento no es innato ni circunstancial, es aprendido. Otra vez, como que estaba inspiradito. El contentamiento no es innato ni circunstancial, es aprendido. Usted y yo tenemos que aprender a estar contentos. No, lo voy a hacer repetir para ser pedagógico. Yo tengo que aprender, diga, yo tengo que aprender a estar contento. Pero ¿sabe que usted y yo a veces no estamos aprendiendo a ser contentos? Porque vivimos insatisfechos. Vivimos en una generación de insatisfacción.
Una vez lo dije, que una de las canciones más tocadas en el siglo XX, siglo XXI, es la I Can't Get No Satisfaction. No puedo tener satisfacción. Porque da con una necesidad de la vida. Algunos antiguos dicen, ya sé cuál es esa, allá de un grupo rockerillo, ¿no? Que se llama el grupo de alabanza. ¿Cómo se llamaba ese grupo de alabanza? Los Rolling Stones. Esos, los hermanos. Sí. Pero esa canción famosísima, usted lo googlea, es de las canciones más famosas en los últimos años, los últimos 100 años, ya lo había dicho aquí, en otro sermón. ¿Por qué? Porque alude, es decir, nos lleva a una necesidad intrínseca del ser humano, que es la satisfacción. No podemos tener satisfacción. ¿Por qué? Porque usted quiere más. Tiene una relación, pues quiere otra, ¿no? Espero que no sean los que están casados, ¿no? Muchas veces nos sucede, quiere tener otro trabajo, no está nada malo con querer progresar. Lo que estoy hablando es el hecho de ser insatisfechos y desagradecidos. Desagradecemos por todo. Tenemos un carro, queremos otro. Que tenemos el de ahora, queremos el de otro. Nada nos satisface, ¿no? Tenemos uno grande que porque es grande, uno chiquito que porque es chiquito. Uno que le funciona el aire y otro que no le funciona, y también nos quejábamos. ¿Se acuerdan su país cuando no tenía aire acondicionado? ¿Cuántos venimos de América Latina? Levantemos la mano. De lugares que llegaban hasta los 38, 40 grados centígrados, 41, y usted nada más como sin nada. Sin aire y con aire contento. Y acá se le va el aire mediodía. Y ya usted dice, me estoy muriendo. No se murió en 40 años que vivió en su país. No se va a morir aquí. ¿Por qué? Porque somos personas que le gusta la comodidad. Por eso tenemos que aprender el secreto del contentamiento. Ahora, la palabra en el original. Hay una palabra en griego aquí, autarkes, contento. Proviene del término que es usado por los filósofos estoicos para describir la autosuficiencia del sabio. Sin embargo, el apóstol Pablo reinterpreta su sentido radicalmente. Y aquí va. No se trata de autosuficiencia, sino de cristosuficiencia. No se trata de autosuficiencia, de lo que yo puedo, de lo que yo tengo, de lo que a mí me gusta, sino de cristosuficiencia. Entonces le voy a llevar a la definición del diccionario de la Real Academia Española, lo que nos dice la palabra contentamiento. Bien fácil. Una persona que tiene contentamiento dice agradecimiento, alegre y satisfecho. Ay, eso es fácil, ¿no? Hay algunas definiciones que uno las tiene que como que volver a decir. Dícese de agradecimiento, alegre y satisfecho. El apóstol aprendió a vivir sin dependencia de las condiciones externas. Él podía estar contento en una prisión o en casa porque su gozo no venía de las circunstancias, sino de su relación con Cristo. Tenía todo lo necesario en él, quien le daba la fuerza. Dios no nos dice, no pospongas la felicidad hasta que cambie tu situación o consigas algo. Si no eres feliz hoy, no lo serás después. Porque el gozo no es de la autosuficiencia, sino de la cristosuficiencia y dependencia. La felicidad no depende de lo que tienes, ni del escenario que estás, ni de quién eres, ni de quién está contigo, ni de cuánto tienes. Es de Cristo y de cómo respondes con fe a Él. Quien dice, sé feliz, ¿cuándo? Es una persona que no ha aprendido el secreto de la felicidad. Hay otros que dicen, si yo solo tuviera, if I only had this, ¿no? Hay personas que dicen eso. Pastor, mire, pastor, si yo tuviera $1 millón, le aseguro, pastor, que la iglesia no tuviera problemas financieros. Le aseguro que si usted no da $1 hoy, cuando tenga 1 millón, ni menos que los va a dar. Menos, se va a ir de vacaciones, va a hacer de todo. Lo menos que va a pensar es en la iglesia. ¿Por qué? Porque si no eres feliz ahora con lo poco, no lo vas a hacer con lo mucho. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 6:6, ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Me fascina ese versículo, esa traducción.
Ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sabe dónde yo he visto personas supremamente felices? Y lo he dicho aquí. En los lugares donde hay más pobreza, son tan felices. Los niños corren, juegan, le da uno un dulcecito y son tan agradecidos. Aquí le da un dulce a uno un niño y dice, "What is this? Is it good or not? Oh, I don't like this candy." Lo tiran. Una paletita. No, en serio. Oiga, qué rico es comer un caldo de gallina a la 1 de la mañana en las montañas de Chiapas con los hermanos. Así que lo están haciendo con todo el humo y que uno llega y los hermanos están ahí esperando y las tortillitas. Uy, gloria a Dios, aleluya. Y uno se come todo ahí, no importa que pasen los moscos y que pase lo que sea. El queso que le dan a uno no sabe dónde salió, pero los hermanos están tan gozosos y uno está gozoso también. No sé dónde viene el café, pero bueno, rico café. Lo ponen ahí en algo de plástico, no sé por qué, pero bueno, es lo que hay. Y qué gozo que se come ahí. Y he comido en restaurantes bien fifiris nice. Están bien caros. Y entre más caros las piecitas son así chiquitas. ¿No le ha pasado? Usted dice, ya pagué, no sé, $200 por esta cosita. No, lléveme a algo sustancial. Lléveme a la taquería. No estoy. Pero la verdad, si no eres contento ahora, no lo vas a hacer luego. Si no eres contento comiendo frijolitos con arroz, no vas a ser contento o contenta comiendo un manjar. Si no eres contento compartiendo una mesa con tu familia, no lo vas a hacer con un presidente o con quien sea que se siente a la mesa. El contentamiento es un proceso. Diga conmigo proceso. Primero, lo veo aquí, aprende, y es el proceso. Siempre he dicho que somos producto en proceso. Versículo 11, aquí va la narrativa bíblica. Dice, no lo digo porque tenga escasez. El apóstol Pablo en prisión dice, yo no tengo escasez. Bueno, si alguien pudiera tener escasez en la prisión, era Pablo. Pues he aprendido, aquí va el término aprender. Si algo se nos queda del axioma, es decir, del punto primario de este mensaje, es esta palabra, aprender. Pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. El verbo aprendido comunica la idea de una experiencia adquirida por la disciplina. Usted no aprende algo de la noche a la mañana. Hay personas que dicen, uy, yo quiero hacer lo que esta persona hace. No, eso no es de la noche a la mañana. No, usted tiene que prepararse. Usted tiene que sacrificar tiempo. Cuando otros están jugando videojuegos, usted está estudiando. Cuando otros están saliendo, usted está estudiando. Cuando otros están haciendo otras cosas, usted está sacrificando. ¿Por qué? Porque usted tiene que disciplinarse. La disciplina, como dice el dicho, vencerá la inteligencia. Porque debemos ser personas disciplinadas. Debemos disciplinarnos a ser agradecidos. El apóstol Pablo aprendió el contentamiento en el laboratorio del sufrimiento, no en el aula del bienestar. No habla de la resignación pasiva, sino de la transformación progresiva. Es un proceso. El texto, el apóstol usa también otro verbo aquí, señalando un conocimiento que proviene de la experiencia probada. El contentamiento no es un don inmediato, escúchelo bien. El contentamiento no es un don inmediato, sino un fruto cultivado en la intimidad con Cristo. Señor, dame contentamiento. Te pido, Dios, que me des contentamiento. No, es una práctica, es una disciplina. Si tú eres una persona desagradecida, vas a ser desagradecida. Entonces tenemos que aprender. A todos hay cosas en el trabajo que no nos gusta hacer. Levante la mano. ¿Hay alguien que le gusta hacer todo lo de su trabajo? Gloria a Dios, y quiero una cita con usted, ministreme. Pero hay cosas en su trabajo que no le gusta hacer. Hay cosas en mi trabajo que no me gusta hacer. Cuando hay tanta reunión, a mí me matan. Pero yo tengo que ir y tengo que presentarme. Entonces yo me hago la terapia. Yo voy, Señor, gracias porque tengo trabajo. Padre, gracias porque tengo que comer.
Señor, gracias. Sí, porque yo no estoy pasando necesidad como otros hermanos. Padre, gracias. Y tengo que sentarme, tener una actitud, sonreír. Hi, how are you? I'm doing fantastic. Yes, how are you feeling? Oh, great. Es un buen ejercicio. Lo he hecho y funciona. Pero cuando llego, estos van a hablar otra vez de lo mismo que hablaron el año pasado. Y uno se siente y uno dice, ay, qué penuria, qué cosa tan horrible. Todo está en la actitud. Ya está grabado aquí, ¿verdad? Ahora, fíjese lo que dice. Déjeme leerle algunas palabras del Antiguo y Nuevo Testamento acerca de la satisfacción. Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré satisfecho. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Sabes cuándo estaremos satisfechos? Cuando veamos a Jesús. El salmista proféticamente está diciendo, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Lucas 6:21 dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seráis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. El contentamiento viene cuando aprendemos que este mundo nunca nos podrá satisfacer. Pero esa satisfacción se encuentra en una relación con Dios y viviendo por Él. Hay cosas que este mundo nunca nos va a poder dar. Pero hay algo que podemos fomentar también. Y aparte de entender el proceso, también es otra palabra muy importante que es el equilibrio. Diga conmigo equilibrio. Versículo 12b dice, y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El verbo clave aquí he sido iniciado. Los antiguos religiosos significaba para ellos haber pasado por una experiencia profunda y transformadora. Pablo aquí lo habla en su relación con Cristo, de que el contentamiento es fruto de una iniciación espiritual en la escuela de la gracia. Dios no solo le enseñó con palabras, sino con vivencias. El apóstol describe un equilibrio de contrastes: saciedad, hambre; abundancia, necesidad. Y en cada extremo hay fluctuaciones materiales, pero todos nos llevan a la fidelidad de Dios. La escasez enseña humildad, la abundancia enseña administración. La escasez enseña humildad, la abundancia enseña administración. En la práctica, el equilibrio del alma no significa insensibilidad ante la necesidad, sino interpretar la realidad desde la soberanía de Dios. Por eso el apóstol dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Es un estado de contentamiento. Qué bueno es cuando uno come sabroso y queda satisfecho. ¿Cuántos han estado en ese momento? Yo lo estuve anoche con unos hermanos que hicieron una barbacoa sabrosísima. Repetí, me fui a la cama y antes de acostarme me tomé unas de esas antiácidos para dormir tranquilo. Y dormí tranquilo, pero satisfecho, qué bueno. ¿No le ha pasado? Pero hay veces que usted come y dice, ¡ay, qué cosa tan horrible! Como por comer. No somos ni siquiera agradecidos con Dios por la comida. Somos tan desagradecidos. Vivimos en una era de personas desagradecidas. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos que digan gracias. Gracias. Y nosotros también decir gracias. Cuando nos dan algo, gracias. Le pusieron algo en la mesa, gracias. Aunque se le haya quemado la tortilla a quien sea, pero gracias. Sea lo que sea, gracias. Tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Tenemos que ser agradecidos con Dios por donde nos tiene en esta iglesia. ¿Qué iglesia tiene estacionamiento subterráneo? Que ahora que viene el frío, usted llega peinada y no le pasa nada. Sale de su casa peinada y llega aquí peinada, porque ni el viento. Hay que ser agradecidos. Estacionamiento subterráneo. Ay, pero llegué a la iglesia y ni sé dónde fui, qué cosa, hay tantos edificios que ni sé. Me perdí. Vea lo positivo, por lo menos.
Hay un estacionamiento, se puede estacionar, puede subir en el ascensor y está al frentito de donde usted, en serio, seamos agradecidos. Yo digo, seamos, porque todos tenemos que practicarlo todos los días, en toda situación. Tercero, depende de la fortaleza de Cristo. Aquí va, el texto que siempre sacamos fuera de contexto. Aquí se va a dar cuenta usted. Depende de la fortaleza de Cristo. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do everything through Christ who strengthens me. Esa es la traducción antigua. Me lo aprendí en el inglés con la King James. O el que me dice también en inglés, who gives me strength. El que me da las fuerzas. Pero fíjese el contexto en el que está el apóstol Pablo. No está en abundancia. Está hablando de aprender a ser agradecido. El apóstol cierra la unidad con una confesión de dependencia. No es un lema de autosuperación, sino la clave del contentamiento aprendido. La fuerza del creyente no proviene de su temple, sino de la presencia activa del Señor en él o en ella. El participio me fortalece presenta una acción continua, es decir, Cristo no interviene de manera esporádica. Cristo sostiene, impulsa y renueva de forma constante. La unión con Cristo es el ámbito donde la obediencia se vuelve posible y la perseverancia adquiere estabilidad teológicamente hablando. En otras palabras, la fortaleza cristiana no es un logro psicológico, es gracia infundida que hace habitable cualquier estación en el alma. Venga lo que venga, yo dependo del Señor. En toda situación, dice aquí la palabra de Dios. Hay dos incisos que van en este versículo. En toda situación, 4:13a. Todo lo puedo. El alcance de todo se define por el contexto inmediato. No todo. Hay personas que dicen, sí, Padre, sí, ayúdame en esta tarea que yo no estudié para nada, Señor. Pero tu palabra me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no te va a ayudar. Señor, ayúdame en este trabajo, Padre. Tengo esta entrevista, no me preparé, yo no sé ni para dónde voy, Señor. Pero tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mentira, no va a pasar nada. No le van a dar el trabajo. Señor, voy a hacer esta venta, pero Padre, ni sé qué voy a vender, ni sé el producto, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas que sacan tan fuera de contexto este texto, como dice el dicho, que es un pretexto. Todo lo puedes en Cristo cuando Cristo verdaderamente es tu fortaleza, cuando estás dependiendo de Cristo y cuando estamos siendo agradecidos. Entonces todo lo vamos a poder hacer en Él. Toda situación, todo lo puedo equivale a toda la voluntad de Dios. Cuando la estación cambie, el llamado no cambia. La fidelidad no depende del clima. Todo lo puedo, pero también ¿en quién? Versículo 13b. Léalo conmigo. En Cristo que me fortalece. En Cristo, léalo conmigo ahí. En Cristo que me fortalece. El secreto descansa en la preposición. ¿Cuál es la preposición? Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo. Yo sé que me puse un poquito gramatical aquí, pero es de primaria. En Cristo. ¿Todo lo puedo en quién? Define la fuente y el marco de la capacidad. Y entonces la capacidad espiritual es fortalece. Traduce un verbo que expresa poder recibido. ...2008... estoy en el hospital de Mission, Texas, en la frontera. Y estoy al frente de una hermana que había guerreado por mucho tiempo con su cáncer. Su familia está alrededor. Los doctores ya hace meses le habían diagnosticado que iba a morir. No obstante, ella se apegó a la mano de Dios. Y un día en una conversación con ella, que tenía una disposición siempre a evangelizar y a compartir el mensaje, me ministró tanto la hermana porque teníamos unos grupos de evangelismo que salíamos los martes a evangelizar. Y ella a veces venía de su tratamiento en Houston, 5 horas de distancia, de Houston a McAllen. Y decía, pastor, no salgan porque yo voy en camino.
en el hospital junto con sus hijos, quienes estaban esperando afuera. Su esposo me toma las manos con sus ojos verdes, claros. Me dice: pastor, estoy lista. Yo entendí ese versículo que un día en el carro compartimos, que la fuente de mi fuerza es Cristo. Y todo lo podré aquí, mis hijos y todos, porque todo lo puedo en Cristo, que es mi fuerza. Oramos y partió a la presencia de Dios. Después salgo y tengo que decirle a sus hijos pequeños que mamá ya no estaba. Recuerdo que en medio del hospital, en medio de el lloro, en medio de la máquina que ya decía sí, había un gozo indescriptible que yo no lo puedo articular de la mejor manera posible. Había una paz que sobrepasa todo entendimiento y había una fortaleza que yo tampoco podría comprender. En medio de todo eso, esta palabra se hace viva. Yo no sé qué te está pasando a ti, pero en Cristo todo es posible. La aplicación es la siguiente: agradece en todo. Comencemos por eso. No esperes a tenerlo todo para agradecer. Agradece porque tienes al Señor. A algunos les he dicho que cuando yo era estudiante y estaba bien vaciado, que el estudiante y seminarista peor, y si eres extranjero peor, vives por testimonio. Un primo me dio un carrito y ya lo he dicho varias veces. Me lo trajo de lejos y me dice: primo, ven y tienes que manejarlo. Él vivía en Ohio y yo estaba en la frontera. Tomé un Greyhound, uno de esos buses, y si usted ha viajado en un Greyhound, Dios me lo bendiga. Los de ahora por lo menos se hacen un poquito más para atrás, pero en aquel entonces, estoy hablando del año 2002, 2003, esos buses tan horribles. Me pegué un viaje, pero yo veía con un gozo que no podía parar, que yo iba a tener mi carrito. Yo me lo imaginaba así, lindo. Cuando lo vi tenía un estrello por un lado, un estrello atrás. Él le quitó un anuncio que tenía arriba de delivery de pizza y me dice: este es tu carro. Y yo lo miré y dije: gloria a Dios. Yo le vi lo positivo. Dije: pues no tengo dónde manejar nada. Entonces lo agarré. Era un Chevy Beretta, ya ni siquiera se producen. Usted googleelo y se le va a salir ahí. Pero era deportivo. Era de 2 puertas. No cualquiera tenía un Chevy Beretta deportivo. Y de 2 puertas así, vidrios ahumados. Tenaz. Súper caro el seguro, porque era deportivo y yo era bien joven. Horrible. Cuando fui a pagar, yo no tenía, costaba más de 100 y algo en aquel entonces por mes el seguro. Yo recuerdo que le daba gracias a Dios por ese carrito. Después me gradué de ese carrito por otro, un Kia Cephia, pero no lo debía. Tenía un capó, un cofre de otro color y era azul. Pero aquí al frente era así como cafecito lindo. Había un contraste hermoso. También chocado. Pero ya me gradué de eso, gracias a Dios. Después de 20 y pico de años ya tengo un carro de otra marca, quizás una marca bonita de la que quería, pero me costó 20 y algo de años. Es una gama bonita, pero con él me voy a quedar por algunos años. Pero todo tiene su tiempo. Y tenemos que ser agradecidos con todo. Practica el equilibrio. Aprende a administrar en la abundancia con generosidad y a vivir en la escasez con esperanza. Practiquemos el equilibrio. Ahora tú tienes un buen trabajo y dices: que vengan todos, invito a todos.
porque hay abundancia. No, acuérdate de José. 7 años de abundancia y pueden haber 7 años donde hay las vacas flacas. Yo le voy a contar tantos testirollos. Cuando nos movimos aquí, entró la pandemia. Yo tomé una clase que se llama Paz Financiera hace muchos años con mi esposa. Comenzamos a ahorrar. Cuando nos vinimos nos pasó de todo. Primero entra la pandemia, casa allá, casa, en fin, muchas cosas pasaron. Si no hubiéramos tenido principios de administración, no lo hubiéramos hecho financieramente. Tercero, depende de su fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es mi fuerza, es el Señor. Ponte sobre tus pies en esta hora. Yo quiero que leamos este versículo que vamos a poner en la pantalla. Todos juntos. Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18. Leámoslo juntos. ¿Qué dice? Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Yo no sé si usted está agradecido o agradecida con Dios, pero el día de hoy es día para venir al Señor y decirle: Señor, yo quiero aprender la disciplina del contentamiento. Yo estoy en el proceso todavía, pero he avanzado. Y le doy gracias a Dios por todo. Está raro que a mí se me quite el gozo. Mis hijos y mi esposa saben, uno que otro día de amarguis, pero he aprendido a que cualquier cosa no me mueva, a que las cosas relevantes de la vida verdaderamente son relevantes, los que están al lado tuyo. El tiempo nunca regresa. Disfrútalo hoy, porque el mañana no lo tienes comprado. Cuando ves tanta necesidad, te das cuenta de que mi problema no es grande. ¿En serio? Yo a veces llego a casa y le digo a mi esposa: nosotros no tenemos problema. Mírate de dónde vengo. Mira de dónde vengo. Un hermano que le dieron balazos y está vivo. Una situación así que ya está muriendo. Digo, este hermano que le ha pasado de todo. Y uno dice, la verdad, we don't have a problem. Honestly, we don't. Mi dolor de cabeza, mi situación pequeña. Aprendemos a ser agradecidos. Es el secreto del contentamiento. Yo estoy contento de estar aquí con ustedes. Yo he aprendido a estar contento. Venga quien venga, yo estoy agradecido. Qué bueno que hoy vinieron un buen grupo. Todavía hay muchas sillas que llenar porque hay una conferencia en la noche y por eso pusieron todas las sillas del auditorio. Ahí se da cuenta que tenemos muchas más sillas que llenar. Pero gracias porque vino. Me hizo el día, como dicen en inglés. You made my day. Thanks for being here. Gracias. No quiero estar en otro lugar sino aquí. Estoy agradecido con Dios. Todos podemos estar en otro lugar, ¿sí o no? En la casa, cafecito. Pero estamos aquí porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Yo no sé si tú estás agradecido con Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor. Pero el secreto de la felicidad está en la disciplina del contentamiento. He aprendido, que se le quede ese axioma, he aprendido a estar contento. Sea contento donde esté, en el apartacho, es decir, en el apartamento o en la casa, con la carcacha, es decir, con el carrito feíto o con el carro lujoso, con vacaciones, sin vacaciones, como dice la canción, con dinero o sin dinero. Seamos agradecidos. ¿Qué tal si cantamos todos? Si tú quieres venir al altar, puedes venir al altar. Lo que me gusta es que somos una iglesia sincera. Esto toma tiempo. Yo no quería una iglesia hipócrita. A mí me gusta la iglesia sincera. Vengamos a Cristo y le decimos: Señor, tú eres el centro de mi vida.